36 minutos pasaron de las 9 de la mañana y en este momento tenemos visitas que, me mandó toda la información Rebeca diciendo que hicieron, un trabajo de la carrera de periodismo enmarcado en la cátedra de las prácticas preprofesionales sobre el desempleo en la ciudad. Por eso estamos acá con Martina Machado y Facundo Martino, que nos van a contar un poco, cómo se dio este trabajo. ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hola, ¿cómo va, Dani? Bien, chicos, ¿por qué les interesó la temática en principio? Bueno, más que nada el trabajo también surgió desde el planteo de buscar una problemática que sea resonante en la ciudad y buscar más que nada lo noticiable de esa temática, ¿no? Bien. Y fue una propuesta bastante innovadora desde la cátedra, es la primera vez que se hace, fue un trabajo que hicimos grupal y fue más que nada hacer un contenido multiformato que enmarque en esta problemática, ¿no? Perfecto, bien. ¿Cómo le fue con las entrevistas? ¿Cuánto tiempo le llevó este trabajo? Y tuvimos bastante tiempo para realizar en sí el informe en conjuntos. Específicamente con la entrevista creo que nos fue bien. Pudimos conseguir el contenido que necesitábamos para realizar el informe y que tuviera mucha información. Sí, lo importante más que nada del informe era también como buscar el lado más humano del desempleo, ¿no? Desde la voz de los ex trabajadores, que cuenten su experiencia, más que nada también buscar lo que sería, esta incomodidad, esta incertidumbre que sienten ellos, claro, de no saber hacia dónde ir, hablamos un poco también de justo en el medio, cuando estábamos realizando el trabajo, se dio el cierre de Fabi, entonces esto también nos dio pie a hablar sobre el desempleo en Hinojo, sobre cómo surgió, qué pasó, que surgió también que se dieron cursos a los ex empleados y eso también nos dio pie a generar más contenido para el informe. Bien, sí, es una temática que impacta, ¿no? Porque se ve en todo el país, no solo en Olavarría, desde, la llegada de este nuevo gobierno y de repente es como que, si bien algunos son cierres, otros son despidos y demás, es impactante para las mismas personas que quizás hace 40 años que trabajaban ahí, de repente un día para el otro te dicen, che, no vengas más. Tal cual, sí, y muchos, uno de los ex empleados con los que hablamos también estaba pronto a jubilarse, entonces claro, la administración de esa indemnización la hacen en base a seguir cobrando como si estuviese cobrando el sueldo. Claro, sí. La incertidumbre mayor en las personas fue específicamente qué pasaría con los que tienen menos edad. Cómo va a ser para ellos conseguir trabajo, porque una persona mayor cerca de jubilarse ya tiene como una vida, digamos, más formada. En cambio, para los que tienen menos edad, creían que va a ser más complejo. Bien, este trabajo lo realizaron junto a Rebeca Rodríguez también, que es acá conductora y productora de Radio Universidad, y también junto a Malena Sarrasqueta, que también son estudiantes avanzados de la carrera de periodismo junto a ustedes dos. Así que, le damos pie a escuchar este informe radial sobre el desempleo en la ciudad de Olavarría, que está titulado Olavarría sin trabajo, voces de una ciudad que resiste. Lo escuchamos. Olavarría sin trabajo, voces de una ciudad que resiste. Una ciudad marcada por las canteras, el calor de las fábricas y el esfuerzo del trabajo. Hoy se escucha otro sonido, el silencio de los portones cerrados, las máquinas que ya no rugen, los turnos que no vuelven a empezar. En este informe vamos a tratar de recorrer varios puntos y voces que hoy cuentan lo que está atravesando nuestra ciudad en primera persona. Más de 1.300 personas han perdido su empleo en los últimos meses. Detrás de cada número hay una historia, una familia, un barrio que deja de moverse, un trabajador que pierde su derecho, una casa que queda sin sustento. No solo son números vacíos. Esto viene desde hace unos meses y no somos ajenos al contexto nacional. Bueno, nosotros en enero del 2024 nos cierran Loza, donde ahí teníamos 56 compañeros, donde esos son tomados por Cerronero, que es la misma empresa. Gustavo Bustamante, referente del Sodeco. A partir de ahí, de enero del 2024, venimos sufriendo el tema de los despidos. Eso. No lo despidieron gente ahí y nos encontramos
En marzo nos encontramos que a las 4 de la mañana paran una línea de Cerro Negro. Tampoco nos agarró muy de sorpresa porque esto lo veníamos hablando, hacía 5 o 6 meses que se venía hablando que esa línea probablemente pueda cerrar. Y a las 8 empezamos a recibir compañeros acá en el sindicato, en ese momento fueron 96 compañeros que despidieron. Que no vemos un gobierno que las políticas lleven a priorizar la industria nacional, la producción, el trabajo. Vemos un gobierno muy preocupado por el déficit cero, por el levantamiento del cepo, por el préstamo del fondo, y eso a nosotros no nos da más trabajo, entonces nos vemos cada vez más complicados. Estábamos escuchando a Gustavo Bustamante, quien es referente del gremio ceramista. Él relata el cierre de una línea entera en Cerro Negro, la mayor empresa del rubro en la ciudad. La noticia, aunque fue esperada, fue un golpe duro. 96 trabajadores despedidos en un solo día. El sindicato respondió con un paro total. La provincia intervino, hubo audiencias, conciliaciones, pero al final más de la mitad no volvió a pisar la planta. Lo vemos todos los días, el sufrimiento de un trabajador con temas psicológicos, con su familia, porque no es solamente laboral, también es un problema de salud. Nos preocupa mucho también la barriga con el tema de la salud pública. ¿Dónde van todos estos trabajadores? No tienen más obra social. Van a colapsar la salud pública, van todos al hospital. Entonces, es un problema muy complicado. Y es como hablábamos recién. Deja de trabajar, ¿qué hace? Ya empiezan a cortar el canal, el internet. Entonces, lo sufre el trabajador, la familia, sus padres. Lo vemos estos días en la fábrica. La gente llorando, las mujeres de los trabajadores en el sindicato acá preocupadas. Y no es para menos, se quedan sin trabajo. Y nosotros lo que queremos es trabajar. No estamos pidiendo un plan, nada. Queremos trabajar y el sustento nuestro es el trabajo. Porque eso es lo que piden. No es un subsidio, no es una dádiva. Es un trabajo digno para poder llevar un sustento a sus casas. La situación no es aislada. En las canteras y caleras, los despachos de piedra cayeron un 70%. La obra pública se frenó y con ella media ciudad. Como todo el país, mal. Nosotros dependemos mucho de los despachos, tanto de la cementera como las canteras y las caleras. Está paralizada la obra pública. Estamos pasando uno de los peores momentos, si no es el peor. Bruno D'Amico, tesorero de AOMA. No hay casi despachos, debido a que, si bien la obra pública representa más o menos en la actividad nuestra un 50-60% de lo que se vende, un poquito más, de promedio. Hay canteras que venden la piedra y la arena para hacer el hormigón, el 70-80% de su despacho de obra pública, y privado el 20%, y hay algunas que son menos. El promedio, estamos en un despacho de capacidad instalada de un 25-30%, porque cayó la obra pública, pero el privado también. Los gremios buscan evitar despidos masivos, proponen jubilaciones anticipadas, reducción de jornadas, sueldos ajustados, pero la incertidumbre corre desde adentro. Peores crisis que estamos viviendo en 12 años, porque hoy estás trabajando y, como le pasó a los compañeros de Fabi, llegás a la fábrica y capaz en mitad de turno te dicen cerramos o tengo que sacar gente. Hoy no tenemos el pedido de empresa masivamente sacar gente, está arreglando con estos arreglos personales que está habiendo. Sí, lo que se ha disminuido en la minería, que no son afiliados nuestros, son las empresas de servicios que están por abajo otro convenio, Walker, empleado de comercio, metalúrgicos. Esos puestos se perdieron un montón. Es el personal que estaría ocioso al no ver movimiento en la fábrica. Por ahí estamos en las reparaciones, en mantenimiento que lo hacían empresas tercerizadas, servicios que lo hacían y se iban, ahora se programan con los personal propio, que es una forma también de mantener los puestos nuestros, pero también queda gente en la calle. Así que el panorama es bastante complejo. Nosotros el año pasado tuvimos despido de una Cemento Avellaneda, tiene tercerizada la explotación de la cantera. Nos sacaron más de 60 compañeros ahí sí hubo un despido masivo, y ahora se está más o menos solucionando con las dos cosas, con los retiros voluntarios y la suplantación del mantenimiento por personal propio. Y humanamente, como dijiste, obviamente a uno le impacta un montón. Somos un sindicato de base, entonces estamos en el día a día cara a cara con ese compañero, y atrás de cada compañero hay una familia. Entonces uno se pone en ese lugar de estar sin trabajo y es desesperante. Según el INDEC, hasta marzo de este año, el 6,4% de la población se encuentra en estado de desocupación. El delegado regional del Ministerio de Trabajo, Lucas Miriuca, confirmó que hay 1.300 despidos formales en lo que va del año, lo que resulta el 1% de la población total de nuestra ciudad. La psicóloga con la que hablamos lo explica perfecto. El trabajo estructura nuestras vidas. Perderlo es más que quedarse sin ingresos. El trabajo es de las cosas principales en la vida de una persona. El 70% de nuestra vida trabajamos. Anabela Pacheco, psicóloga. Es duro, primero, la desmotivación. Obviamente que hay un montón de factores.
Digo, cuando nosotros pensamos a la persona es imposible pensarla sin el contexto. El trabajo es donde uno está inmerso muchísimas horas al día, muchísimo tiempo. Es esto, afecta en la desmotivación, podríamos llamar factores depresivos, digamos. La edad también en la cual se produce el despido, porque no es lo mismo que se despida a alguien de 20, entre 20 y 30, que por supuesto tiene mucha más posibilidad de conseguir trabajo que si despedimos a una persona de 45 o 50 años. Como dice la psicóloga, aumentan los cuadros depresivos, la ansiedad, la sensación de exclusión, se suspenden terapias, se recorta la comida, se apaga la televisión y se baja el plan de datos del celular. Toda una vida dentro de un trabajo, que mantener una familia, digamos, no solamente uno cuando es individual también cuesta porque dice, bueno, ¿qué me voy a subsistir ahora? Imagínate una persona con familia, peor, una familia que te hace comer, que tenés que cumplir, o sea, las necesidades básicas mínimo. Mientras tanto, en una sala de capacitación, los ex trabajadores de Favi se reúnen 2 veces por semana. Participan de talleres outplacement, aprenden a rehacer un currículum, a pensar en oficios, a administrar lo que quedó de la indemnización. Un proceso que acompaña a la persona en condición de una eventualidad, en este caso de estar desempleado. Guadalupe Gil, dueña de consultoras RH. Lo que sucede es que la empresa, en este caso que deja sin trabajo, contrata a una consultora en forma externa para acompañar a estas personas que desvinculó o quedaron sin trabajo en el proceso de reubicación laboral, Entonces, de ahí surgen que están relacionadas con la inserción, la reubicación. Desde, por ejemplo, en este caso era una dotación de mucha antigüedad, donde había una desactualización de un currículum vitae, si existía. En otros casos no existía un currículum vitae, entonces se acompaña desde cómo se confecciona, cuáles son las plantillas que se utilizan, dónde utilizo un modelo, cuáles son los modelos a utilizar, cómo actualizo, si no, mi currículum, estandarizaciones o qué es lo que debe tener un currículum hoy en día. Esta propuesta no es solo económica, es emocional, sostenerse en grupo, sentirse parte de algo, volver a proyectar y a proyectarse en otro escenario, que no es el mismo en el cual venían planificando y trabajando toda su vida. Lucas Miriuca, delegado del Ministerio de Trabajo de Olavarría, calcula que más de 1.300 despidos fueron canalizados de forma oficial, pero muchos más quedan por fuera. Advierte también sobre el aumento del trabajo no registrado y sobre sus sectores vulnerables, como los repartidores que trabajan sin ART ni obra social. El mapa del trabajo en Olavarría está mutando, pero no solo hacia un modelo inclusivo o sustentable, sino que se precariza, se reduce y se vuelve inestable. Y entonces llega la pregunta inevitable: ¿qué se rompe cuando se rompe el trabajo? Un sindicato de base, a esa gente, esos rostros, a esa familia las conocés, las ves, convivís con ellos, son de la comunidad de Olavarría. Y esto también lleva a que, he hablado con comercio acá en Olavarría, que se nota también la merma de la venta, porque el compañero o se cuida de no gastar si tenés trabajo, o el compañero se quedó sin empleo y muchos bienes y servicios, que más que nada bienes que compraban, no están. Es una cadena, un círculo vicioso. Como es virtuoso cuando se derrama en el trabajador minero un salario por producción, por el salario propio, eso se derrama en el comercio de Olavarría. Entonces es un círculo vicioso que estamos pasando un mal momento. Y la reflexión es esa, que los gobernantes se iluminen, que capaz que en los Excel cierran los números, pero en la vida real no. Este informe no pretende dar respuestas mágicas, solo encender una alarma, mostrar el rostro humano detrás de las estadísticas, recordarnos que si el trabajo dignifica, su ausencia también duele. Es importante escuchar a quienes están viviendo esta situación hoy en nuestra ciudad. El reciente cierre de la empresa Favi dejó un saldo de más de 150 trabajadores despedidos. La decisión fue comunicada el mismo día en que se ejecutó, sin anticipación formal y sin dar lugar a negociaciones previas. Entre los afectados hay perfiles diversos, pero una constante: la falta de respuestas claras sobre el futuro inmediato. Cuando nos dijeron de que cerraba, no, yo no lo voy a creer, porque todo el circo que es Favi, viste, adentro es gigante y nunca pensé que, y de los años que hace que están dando, nunca pensé que iba a cerrar. Sí que cuando se armó todo este revuelo pensé que iban a echar a bastante gente, pero no que iba a cerrar la fábrica. La verdad que eso me tomó bastante por sorpresa. Estábamos escuchando a Jerónimo García, quien trabajó casi 5 años en Favi. En su relato se percibe la incertidumbre con la que él y sus compañeros recibieron la noticia. Hasta el último día, la fábrica funcionaba con normalidad. Había insumos,
nuevos, maquinaria nueva y proyectos de reformas en curso. La explicación oficial fue escueta, una decisión estratégica tomada por la empresa. Fabián Tevez, otro trabajador, dedicó 34 años a la planta. A sus 56 años cuenta con todos los aportes previsionales, pero aún le faltan 9 para poder jubilarse. Explora ahora la posibilidad de una prejubilación por cuestiones de salud, aunque sabe que el proceso es complejo y que no garantiza resultados. Los años los tengo. Yo en sí tengo diabetes, el tipo 2. Es una de las posibilidades para prejubilación, una prejubilación, pero bueno, ahí depende todo de los estudios y todo. Me dijeron, tenés que presentar una carpeta, dice, con cada médico que tenés y la enfermedad que tenés, bueno, pero el porcentaje tiene que ser más, creo que me dijo más del 62%. Así que bueno, estoy haciéndome todos los estudios, y mientras te cuidás y eso, si fuera que no cumplís con el tema de los remedios y no los tomás y eso, bueno, por ahí sí, quilombo un poco, pero como hago todas las cosas bien, la controlada. Y depende de ellos, porque después tengo que ir a una junta médica y eso. Ellos me hacen todo, los chicos me hacen todo. Yo tengo que presentar la carpeta y de ahí ellos la mandan y me junta médica en azul. En su caso, como en el de muchos compañeros, la situación combina edad avanzada, experiencia y nueva realidad, la necesidad de empezar de cero en un mercado que prioriza la juventud y la inmediatez. Fabián es claro, hoy quienes no tienen formación formal o experiencia reciente quedan fuera de muchas búsquedas. Hugo Schwing ingresó a Fabi con 19 años. Cuando fue despedido, llevaba más de 4 décadas de trabajo ininterrumpido. Hoy en día tiene 60 años, está a pocos años de su jubilación, pero actualmente no accede a ningún ingreso fijo. Administra su indemnización como si fuera una jubilación anticipada, con la expectativa de que en algún momento vuelva a habilitarse un régimen de retiro especial para casos como el suyo. Así que ahora casi cumpliendo 41 años de trabajo, ¿no? De efectivo. Así que, bueno, lamentablemente hace un mes atrás Fabi quedó cesante, ¿no? Más de poca producción. Y a mí me faltaban casi 4 años para llegar a la jubilación. Fue hasta el 2023, julio de 2023, los que quedaron cesantes y tenían 60 años, se podían prejubilar. Los que están cesantes antes del año 23, del mes de julio, se podían prejubilar y tenían 60 años. Más allá de lo personal, Hugo destaca el impacto general del cierre. Se perdieron puestos en producción, administración, mantenimiento, logística y servicios terciarizados. Y como él mismo advierte, la mayoría de los despedidos no tuvo la posibilidad de reubicarse, especialmente quienes superan los 45 o 50 años. Lo que no quería que pase esto, ¿no? Que hay mucha juventud hoy en día que la está padeciendo porque no hay trabajo para todos. Si donde vas a pedir trabajo no echan porque por ahí son dueños de acá o para no dejar gente tanto en la calle, porque fíjate lo que pasó en Toro Negro y lo que está pasando en el Peaje, lo que está pasando en muchas partes, ¿no? Que están quedando todos sin trabajo. ¿A dónde va a conseguir trabajo en esta época? Es muy difícil también. Calcula que nosotros quedamos 80 en producción, como 30 en administración, más comedor, seguridad, mantenimiento, limpieza, los camiones externos que llevaban bolsa para arreglar, ¿viste? En total son como la gente que trabajaba en taller externo, que eran chicas que trabajaban donde la bolsa de leche se sellaba, ¿no? La verdad que quedaron como 150 personas. La verdad que en esa situación es triste, ¿no? Que haya pasado. Detrás de cada número, detrás de cada gráfica, hay nombres, hay trayectorias, hay vidas que cambiaron de un día para el otro. Constanza Rekowski tiene 37 años, trabajó durante casi 13 años en la fábrica Fabi. Comenzó como operaria en un taller externo, luego pasó a planta y al momento del cierre se desempeñaba en el área de recursos humanos. Durante ese año pude trabajar en un taller externo y después dentro de planta, y cuando fue la hora de despido estaba en recursos humanos. El ambiente laboral siempre fue muy positivo, siempre fue muy bueno dentro de la planta. Para jubilarme me faltaban como 15 años, tengo 37. El trato con mis superiores antes de los despidos fue muy bueno y después de los despidos también. Cuando me enteré estaba en mi casa y después me dirigí a la planta. Yo asistí el día anterior de los despidos, ese día, y después seguí yendo a planta. El clima, cuando nos enteramos, era de angustia, todo el mundo estaba muy angustiado. El cierre no solo la dejó sin empleo, también la enfrentó, como a muchos, a una realidad sin precedentes. Personas que trabajaron toda su vida en la misma empresa, sin experiencia previa en buscar trabajo, sin siquiera un currículum hecho. Constanza, técnica en recursos humanos, participó de los cursos de acompañamiento.
Valora especialmente el que abordó la gestión del dinero recibido por la indemnización y el que enseñó cómo enfrentar la reinserción laboral. Y el curso que dieron eran dos, uno de lo que era gestión económica, para saber el dinero que les pagábamos a cada uno de los operarios, cómo administrarlo y dónde invertirlo. Muy bueno estuvo ese curso. Y hubo otro curso que era de recursos humanos, que se encargaba de toda la parte que era como hacer un CV y saber a dónde mandarlo y cómo. La historia de Constanza es una de muchas. Es la voz de quienes, más allá del rol o el puesto que ocupaban, quedaron repentinamente afuera. En Olavarría, el que tiene trabajo vive con miedo, el que lo perdió con angustia, y todos con esa sensación de que no hay red que contenga la caída. Olavarría sin trabajo, voces de una ciudad que resiste. ...57 pasaron de las 9, ahí estábamos escuchando el informe radial Olavarría sin trabajo, voces de una ciudad que resiste. Muy bueno, chicos, la verdad que es súper interesante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, también, además del informe que hicimos para presentar acá, tuvimos que, al hacer un contenido multiformato, tuvimos que también presentar notas en Agencia, así que también gracias a Agencia por el espacio y bueno, y también generar contenido para las redes de ambos espacios. Perfecto, bueno, bastante movido todo el trabajo, se podría decir. Sí. Bueno, en este marco está Karina Gastón, ¿no? Con ustedes trabajando, así que me imagino que estuvo acompañando ahí también. Sí, también Cari nos estuvo acompañando, nos mandaba mensajes para ver cómo íbamos, para decirnos, tipo, bueno, ¿cómo van? Vayan por acá, claro, vayan por allá, sí, así que también, gracias, bueno, Cari. Un saludo grande a Cari, y bueno, gracias chicos por venir el día de hoy a presentar el informe, que bueno, que si lo pueden volver a escuchar o algo, está subido en algún lugar, está en Agencia Comunica, como decías recién. No, en Agencia Comunica, al hacer multiformato hicimos otro contenido, que fueron 2 notas gráficas. Bien. Una con un ex trabajador y otra hablando sobre, más que nada, cómo fueron los cursos, cómo se abordaron los cursos que se dieron a los ex empleados de Fabi. Perfecto, bueno, lo pueden encontrar entonces en la página. Y después este informe seguramente va a estar subido a las redes sociales, a Spotify y iVoox también, así que lo pueden volver a escuchar, los que se prendieron un poco tarde. Así que bueno, muchísimas gracias chicos por venir el día de hoy. Bueno, no, muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Bien.